Tengan todos una linda noche y bueno, gracias por el saludo, por el cariño. Igualmente les deseo a todos les doy toda una bienvenida a esta reunión. Sin embargo, más importante que darnos una bienvenida unos a otros está en darle la bienvenida a esta reunión y a nuestras vidas directamente a la persona del Espíritu Santo. Yo he percibido, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que tal vez nosotros hacemos un énfasis mayor en el Padre, en el Hijo. Tenemos como más claro lo que significa para nuestra vida el Padre y el Hijo, pero a veces el Espíritu Santo como que no sabemos mucho del Espíritu Santo, o no nos relacionamos tanto directamente con el Espíritu Santo. Incluso nuestro Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya. Fíjense lo importante que es el Espíritu Santo para nuestra salvación, que los discípulos tenían al propio Dios en carne, que era nuestro Señor Jesucristo, a Dios encarnado, y Él le dice, yo os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré a ustedes a un consolador, y ese consolador no es otro que nuestro Señor, el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros está aquí reunido. Ninguno de nosotros ha tomado una decisión por Cristo en algún momento de la vida. Ninguno de nosotros ha tenido una iniciativa siquiera de buscar a Dios, sino porque el Espíritu Santo ha llamado a nuestros corazones. Nuestros corazones por naturaleza son de tendencia al mal, pero es el Espíritu Santo el que nos ha llamado, el que nos ha traído a este lugar, a su presencia, y el que además quiere seguir actuando en nuestras vidas, porque la obra del Espíritu Santo no para nunca. No creamos que es que yo me he bautizado, ya yo soy miembro de la iglesia, ya el Espíritu Santo alcanzó o hizo el trabajo que tenía que hacer en mí. No, Señor, no, señora. El Espíritu Santo sigue trabajando en ti. El Espíritu Santo sigue transformando tu vida. Y en la medida que lo permitas, en la medida que tú lo busques, en la medida que tú te alimentes de tu relación con Él, Él podrá hacer más en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino que solamente tú serás el inicio, porque el Espíritu Santo a través de ti quiere transformar tu hogar, quiere transformar tu iglesia y quiere transformar incluso la sociedad entera. Porque para eso el Espíritu Santo instituyó la iglesia. Cuando leemos el libro de Hechos, vemos que el Hechos se llama Hechos de los Apóstoles, pero yo creo que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque cuando vemos el libro de Hechos, que fueron los primeros pasos de la iglesia cristiana, vemos al Espíritu Santo actuando de una forma importantísima, trascendental. Incluso en Hechos capítulo 1, ustedes lo pueden buscar, eh, cuando el Señor está por partir al cielo, cuando el Señor ya resucitado, habla con los apóstoles y le da las últimas instrucciones, les dice en el versículo 4, Hechos 1:4, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Ellos tendrían que haber salido a Jerusalén a predicar, a contarle al mundo lo que habían visto, lo que habían oído. No solamente los 3 años y medio que habían pasado con Jesús, sino las últimas horas que habían sido completamente trascendentales para sus vidas, impresionantes. Vieron a Jesús en la cruz, luego lo vieron en un sepulcro y ahora lo ven resucitado. Eso querían ellos contárselo al mundo entero. Sin embargo, Jesús le dice, alto, stop. Ustedes no pueden ir a hablar con el mundo si primero no reciben la promesa que viene del Padre. Y esa promesa no es otro sino al Espíritu Santo. Nosotros hablar y hablar sin el Espíritu simplemente son palabras que se lleva al viento. Nosotros si acaso yo puedo hablar en esta hora y puedo siquiera llevar mis palabras a sus oídos físicos, para que usted entienda lo que estoy diciendo de una forma lógica. Pero solamente el Espíritu Santo puede tomar esa palabra y llevarla al corazón. Solamente el Espíritu Santo puede tomar esa palabra y transformar vidas. Solamente el Espíritu Santo puede llevar esa palabra y transformar todo lo que en tu vida hace falta transformar. Por eso el Señor le dice, ya ustedes me conocen todo de mí, se han relacionado conmigo, conocen mi doctrina, conocen mis indicaciones, conocen todo, me han visto resucitado, conocen toda mi historia, pero necesitan, antes de ir a predicar al mundo, antes de ir a transformar al mundo,
necesitan que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron. Se quedaron cierta cantidad de tiempos en un lugar que se llamó el aposento alto, allí encerrados. Allí, parecido a la situación que tuvimos nosotros en pandemia, ¿no? Ahí, sin salir de ese lugar, simplemente orando, consagrados en relación con Dios, en comunión unos con otros, todavía impresionados por lo que habían visto, habían oído, reflexionando en todo lo que había ocurrido en las últimas horas en su vida, pero solamente esperando hasta que por fin, finalmente vino el Espíritu Santo de una forma presente, de una forma palpable, audible, visible a sus vidas. Y ustedes vieron, ustedes conocen la historia, Pedro predicaba en varios idiomas, Juan predicaba en varios idiomas, ellos predicaban en su propio idioma, ¿no? Ellos predicaban en su propio idioma, pero los oyentes, que eran miles, los oían como una traducción simultánea. O sea, una cosa de alta tecnología. Eso existe hoy en día, pero imagínense, miles de años después el hombre ha podido hacer algo similar. Usted ve esas reuniones de cuando hay varios presidentes de diferentes países y entonces está un orador allá al frente en la ONU y cada presidente tiene unos audífonos puestos y escuchan su propio idioma en traducción simultánea. Pero eso es algo que ocurrió, que hizo el Espíritu Santo hace 2000 años y no había audífonos, no había tecnología, no había nada. Era algo, un milagro, algo sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo actuó en esa generación de una forma trascendental y transformó la historia, El mundo jamás volvió a ser lo mismo. Después que el Espíritu Santo se derramó en aquel Pentecostés, en aquel grupo de discípulos, en aquel grupo de apóstoles que estaban consagrados, aguardando, orando y buscando la presencia de Dios, reflexionando en lo que habían visto y oído de Jesús y esperaron el momento indicado cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Cuando Dios, en la agenda del cielo, llegó el momento dado en el que el Señor derramó su Espíritu Santo de una forma impresionante, trascendental y como tal vez nunca se ha visto en la historia del mundo, ni antes ni después de ese momento. En otra ocasión, Felipe, ustedes se acuerdan de la historia de Felipe y el etíope. Felipe estaba predicándole al etíope y de pronto dice la Biblia que Felipe, el etíope, le dice: mira, aquí hay agua, ¿puedo ser bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y el Felipe le dice: nada lo impides. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Jesucristo es tu Salvador? Es la pregunta que el Señor nos sigue haciendo hoy en día. Leider, Omar, Antonia, ¿tú crees en Jesús? No, es que yo soy adventista, es que yo soy cristiano. No, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú le amas? ¿Jesucristo es el primero en tu vida? ¿Jesucristo es una opción o es tu prioridad? Esa es la pregunta que debo hacerme yo hoy. Otto, ¿crees en Jesús? ¿Le amas? ¿Es tu prioridad el Señor? ¿Es tu prioridad? ¿Está en primer lugar en tu vida? Eso le preguntó Felipe en pocas palabras al etíope. El etíope respondió categóricamente: sí, yo le creo. Hermano, esto me trastoca la cabeza. ¿Cómo es posible? Este hombre venía de una cultura completamente distinta. Usted va a predicarle hoy a una persona en la calle y esa persona al menos sabe quién es Jesús. ¿Sabe? Esa persona puede haber pasado toda su vida ignorando a Jesús, pero sabe quién es Jesús porque ha crecido en una cultura cristiana. Chile es un país cristiano. Así la mayoría de la gente no vaya a una iglesia, es un país culturalmente cristiano. Y entonces es fácil, relativamente fácil predicar porque, bueno, al menos tú le hablas a la gente: Jesús, ¿quién es Jesús? Saben, Jesús, sí, Jesús es Dios, el que nació en el pesebre, en Belén, o sea, saben quién es Jesús. Pero el etíope no sabía nada, o sea, el etíope tuvo ese encuentro allí. Toda la información la recibió en un curso intensivo, recibió todo desde Isaías y él aceptó gozosamente toda esa verdad. Un choque de saber, su cultura era algo completamente distinta y él nunca había escuchado tal hablar de este Jesús, porque él cuando estaba leyendo Isaías, él decía: bueno, ¿y de quién dice el profeta estas cosas? Lo está diciendo de sí mismo, no está diciendo de quién. Y cuando Felipe llega y le explica todo, le explica la profecía, le explica de Jesús, y este hombre, el Espíritu Santo, puede hacer en un instante lo que tal vez no hayamos hecho en 30, en 40, en 50 años de vida, tal vez lo que no hayamos entendido. El Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas, puede ayudarnos a darle sentido a cosas que en toda la vida no le habíamos encontrado sentido. Tú dirás: bueno, ¿y por qué yo he sufrido tanto? ¿Y por qué no se me han dado las cosas como yo he querido? ¿Y por qué
la vida tal vez ha sido tan injusta conmigo. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida de una forma categórica como en aquel Pentecostés, verdaderamente comienzas a entender ese tipo de cosas. Tal vez dices, bueno, Dios me estaba preparando. En algún momento en mi juventud, en mi juventud inicial, saliendo a la adolescencia, yo tuve algunos conflictos con mi madre y yo pensaba que era injusto la situación, ¿no? Porque bueno, yo era un muchacho, no voy a decir que era perfecto, era intachable, pero bueno, dentro de todo era un buen muchacho, ¿no? Sigo siendo un buen hombre, un hombre de Dios. Y entonces yo decía, ¿por qué será que tengo que tener estos conflictos con mamá? Bueno, y tanto fue así que cuando apenas yo cumplí los 18 años, Dios me bendijo con mi primer empleo y pocos meses después, eh, ya salí de mi casa, me independicé completamente, el que renté una habitación y ya me independicé de mi mamá con solo 18 años. Hay personas que tienen 30, 35 y tal vez todavía viven con sus padres o 25. Bueno, y está bien, ¿no? Cada quien tiene el estilo de vida que quiere. Pero en mi caso fue así. Y ahora yo sufrí en ese momento, ¿verdad? Por esa situación. Pero yo ahora ya entiendo, yo digo, gracias Señor por esa situación. Porque yo, gracias a ese paso que tuve que dar a mi temprana edad, pude construir una familia, pude casarme joven, ya tengo mis dos hermosos hijos, mi hermosa familia. Y la verdad es que no cambiaría nada. Y entonces yo digo, bueno, esos conflictos que tuve con mamá en su momento me ayudaron a madurar, me ayudaron a crecer, me ayudaron a independizarme, me ayudaron a tener mi propia relación con Dios, ya no a través de mamá, sino yo tener mi propia, a depender de Dios, a clamar a Dios por un trabajo, a ver a Dios manifestado en mi vida en todos los aspectos, a formar mi propio hogar y no estar como dicen en criollo, en coloquial, a estar bajo las faldas de mamá, sino a crecer para poder ser una persona en que Dios pueda confiar, en que Dios pueda depositar responsabilidades. ¿Cómo Dios va a depositar responsabilidades en un joven como José, cuando José era el muchacho de la túnica de colores, cuando José era el muchacho consentido del hogar? Dios no podía depositar responsabilidades, grandes responsabilidades en un muchacho consentido, en un muchacho que inmaduro. Tuvo que Dios permitir que José pasara por aquel proceso de sufrimiento, de traición, de dolor, que llegara a Egipto, que le arrancaran las vestiduras de colores. Esas vestiduras de colores representaban su niñez, representaban lo consentido que era. Y tuvieron que arrancarle y romperle esas vestiduras. Ahí estaba él rompiendo con el niño para aprender a ser un hombre, para aprender a madurar, para aprender a crecer. Y para de esta forma el Señor le permite pasar por este proceso para que luego José pudiera ser este hombre, este gran líder que se convirtió en José, este estadista, este líder no solamente de Egipto y de los hebreos, sino un líder mundial fue José, un hombre de Dios. Dios lo puso en esa posición para que él desempeñara un propósito especial, investido por su Espíritu Santo. Porque José revelaba aquellos sueños, porque el Espíritu Santo se los revelaba. José estaba bendecido y todo lo que tocaba José prosperaba porque el Espíritu Santo lo hacía así. Pero José tuvo que pasar por un proceso. Y muchas veces cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida es cuando nosotros aprendemos a entender ese proceso y ya aprendemos a dejar de sentirnos culpables o sentirnos fracasados o sentir que Dios es injusto con nosotros o que la vida es injusta. No, dejamos de hacer puchero, de llorar como niños y comenzamos a crecer como hombres, a crecer como mujeres de Dios, como adultos, como hombres y mujeres formados en carácter para obras y misiones especiales. Porque no era fácil lo que le tocó a Pedro, no era fácil lo que le tocó a Juan. No solamente era predicar y bautizar gente, con la bendición viene la carga, viene la responsabilidad de tener que administrar esa bendición, de tener que ser buenos mayordomos. Y se necesita una madurez, se necesita una mente amplia, se necesita una mente formada para eso. Pero para que eso ocurra, tenemos que pasar por procesos. Y esos procesos a veces son dolorosos, pero solo el Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos ayuda a darle sentido a esos procesos y acotar esos procesos para que cumplan su función, cumplan su tiempo, cumplan su periodo específico en nuestras vidas y poderlos superar de una vez y por todas. Porque no crean ustedes que era el plan de Dios que
el pueblo, que su pueblo anduviera vagando en el desierto 40 años. Eso fue un proceso que tuvieron que vivir. Pero eran 40 años que tenían que vagar. No eran 40 años. Pudieron haber sido 40 días. Pero por sus rebeldías, ellos convirtieron 40 días, su proceso natural, el proceso que Dios, el tiempo de Dios para ellos, era de 40 días en el desierto. Pero por su rebeldía, ellos convirtieron esos 40 días en 40 años. Muchas veces nosotros, por nuestra rebeldía o por nuestra indiferencia, por nuestra apatía, por nuestra frialdad espiritual, por no buscar y poner a Dios en primer lugar, por no buscar al Espíritu Santo, por no poner altar delante de Dios en nuestra vida, entonces nosotros convertimos un proceso que igual tendríamos que vivir, pero lo convertimos en más largo, en más difícil, en más sacrificado. Y decimos, es que la vida es injusta, o es que Dios no me escucha. No, tenemos que decirle, Señor, examíname, Señor. Examíname, examíname. Muéstrame qué es lo que tengo que cambiar, o qué es lo que tengo que mejorar, o qué es lo que tengo que potenciar, o qué es lo que tengo que madurar. ¿Qué es lo que quieres lograr en mí, Señor? ¿Qué quieres lograr en mí para servirte? ¿Qué quieres lograr en mí para poder superar este proceso que me ha tocado vivir? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Y de esta manera estaremos avanzando mediante el proceso y mediante la santificación y caminando hacia la gloria, como predicamos ayer en la noche. Hacia la gloria, que el Señor nos muestre su gloria. Y que no vamos a sufrir si nos toca sufrir, no va a ser sufrir por sufrir. Vamos a sufrir por un tiempo determinado, pero para lograr un objetivo, bien sea por un objetivo de nuestro carácter, bien sea por madurez, bien sea por aumentar nuestra consagración a Dios o nuestra santificación. Cualquiera que sea el objetivo, bien sea prepararnos para una misión especial, bien sea despojarnos de ciertas cosas. Como José, la túnica era algo bueno, era una bendición que su papá le había dado, un regalo. Pero esa túnica no le servía a José para lo que venía en su vida. José no podía andar con esa túnica de colores porque esa túnica representaba para él lo consentido de papá, que el niño consentido de papá. Él tenía que, para él poder vestir la túnica de los reyes que Dios tenía destinada para él, esa túnica blanca de lino fino que luego usó cuando fue príncipe de Egipto, tenía que despojarse primero de su túnica de colores. Hay cosas que tal vez tenemos que despojarnos en la vida, cosas buenas, cosas que hemos recibido incluso de Dios, pero que cumplieron su momento, que cumplieron su etapa y ahora tenemos que dejarla atrás. Pero solo el Espíritu Santo nos va a indicar cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Porque Él es el que nos da la sabiduría. Cuando Salomón fue a reinar sobre el pueblo, tuvo un sueño. ¿Y qué le pidió Salomón al Señor? Le pidió sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es un fruto del Espíritu Santo. En pocas palabras, Salomón le estaba pidiendo, Señor, dame tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo para poder gobernar. Y si Salomón iba a gobernar el pueblo de Dios y necesitaba de la presencia, de la dirección, de la sabiduría del Espíritu Santo, tú que diriges una iglesia, tú que diriges una familia, tú que diriges un negocio, tú que tienes que dirigir la economía de tu hogar, tú que diriges los destinos porque estás criando niños y diriges los destinos de tus hijos, tú necesitas esa misma sabiduría. Necesitas al Espíritu Santo obrando en tu vida. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo? De forma práctica. Porque podemos decir, tómate de la mano de Dios. Tómate de la mano de Dios. Aférrate a Dios. Busca a Dios. Pero, ¿y eso en la práctica cómo es? ¿Cómo me tomo yo de la mano de Dios? ¿Puedo yo estirar la mano y tomar la mano de Dios? Literalmente. ¿Cómo será eso en la práctica? Y eso precisamente es lo que quiero enseñarte esta hora. Quiero que el Señor nos enseñe en esta hora cómo nos tomamos de la mano de Dios. Y para ello, quiero que vayamos a una historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Jehová, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Quiero que lean con atención esto. Estuvo en la casa el arca de Dios, que el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Es decir, el arca de Dios representaba lo que sería hoy en día el Espíritu Santo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida.
el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom 3 meses. 3 meses. Y en 3 meses Obed-Edom vio en su vida lo que no había visto en todos los años de su vida. Porque la presencia de Dios en 3 meses, o en un mes, o en un año, no sé, en un tiempo, pero el Señor en un instante puede hacer en tu vida lo que tú no has logrado en toda tu vida. 3 meses tuvo el arca de Dios y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Cuando el Señor dice, yo no sé si en tu diccionario es lo mismo, pero yo cuando busco cualquier diccionario, todo significa todo. El Señor bendijo a Obed en toda su casa. Si Obed tenía una cría de ovejos, el Señor bendijo a esa cría de ovejos. Si Obed-Edom tenía 3 hijos, el Señor bendijo a sus 3 hijos. Si Obed-Edom tenía un negocio, un emprendimiento, todo lo que estaba en manos de Obed-Edom, el Señor lo bendijo. Porque Obed-Edom abrió las puertas de su casa para recibir la presencia de Dios, para recibir el arca de Dios. Si leemos el contexto, ustedes pueden leer el capítulo 6 completo, vemos que David quería llevar el arca a su casa, pero se presentó una situación inesperada. Parece que el arca iba sobre unos bueyes y el arca trastabilló, iba a caer, y un pobre hombre bien intencionado, pero equivocadamente, estiró su mano para que el arca de Jehová no cayera al suelo, y este hombre murió de insofacto, porque este hombre no estaba autorizado para tocar el arca de Dios, ¿sí? No era parte de los levitas, no era parte de los sacerdotes, era un hombre que estaba allí nomás, parte del pueblo. Y él estiró su mano para salvar el arca, para que no cayera al suelo, cuando el arca parece que iba a caer, y el hombre muere. David se asusta y David dice, no quiero que el arca de Dios vaya a mi casa. Si el arca de Dios hizo eso con este hombre, ¿qué podrá hacer en mi casa? Cualquier error que yo cometa, mi familia, un hijo, un pariente que se equivoque, que haga algo incorrecto, algún acto de irreverencia, y vamos a morir todos en mi casa. Entonces David tuvo miedo de la presencia de Dios. No dejes que, como David, una acción traumática, alguna acción inesperada, alguna ocasión inoportuna que haya ocurrido en tu vida o en tu experiencia en la iglesia, te aparte de la presencia de Dios. Fíjate que David tuvo una experiencia, esa experiencia fue traumática. Tuvo que haber sido traumático ver a este muchacho morir por querer salvar que el arca cayera al piso. Y David dijo, no quiero el arca en mi casa ahora. Error. Si vivimos experiencias, tal vez corregimos, hacemos los ajustes que tenemos que hacer, pero tenemos que seguir caminando con el arca de Dios. Tenemos que seguir caminando con su espíritu. Tenemos que seguir en una búsqueda incesante, incansable de la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que levantar altares en nuestra vida. ¿Qué es levantar altares? Cuando Abraham caminaba por un lugar, sabe que Abraham era una persona seminómada, iba peregrinando de lugar en lugar, casi no estuvo establecido en ningún momento de su vida en ningún lugar. Y Abraham levantaba un campamento en un lugar, y lo primero que hacía antes de levantar una carpa, una tienda, antes de ponerse cómodo, era levantar un altar. Primero la presencia de Dios, primero el lugar en mi campamento donde voy a adorar a Dios. Y después de ese altar, alrededor del altar, construía su campamento. Lo mismo, por Abraham haber levantado altares a Jehová donde quiera que estuvo, Isaac hizo lo mismo. Jacob hizo lo mismo y toda su descendencia hizo lo mismo. Donde quiera que estuvo el pueblo de Dios, mientras se mantuvieron fieles a Dios, el altar de Dios estaba en el centro, y todo el pueblo, toda la sociedad, toda su cultura giraba en torno al altar de Dios, en torno a la presencia de Dios. Y mientras hicieron esto, les fue bien, fueron prosperados en todos. A veces creemos que el Espíritu Santo es un asunto de la iglesia. El Espíritu Santo es un asunto de cuando yo canto en himnos del himnario en la iglesia. Siento la presencia, cuando predico, cuando escucho una predicación. Y claro que sí, pero el Espíritu Santo va más allá. Fíjate lo que dice de Obed-Edom. Bendijo todo en su casa. Bendijo su economía, bendijo su salud, bendijo sus relaciones. Ya en la casa de Obed no se escuchaba un grito, no se escuchaba un garabato. Ya Obed y su esposa se comenzaron a llevar mejor. Esos conflictos que tenían años sin resolver,
En 3 meses que tuvo el arca de la pacto en su casa, en 3 meses se resolvieron lo que no se había resuelto en años. Eso que no se habían entendido, eso que no habían alcanzado a compartir juntos. Todo se resolvió porque ahí estaba la presencia de Jehová. Si tú levantas altar en tu casa, ¿qué es levantar altar en tu casa? Es darle el primer lugar a Dios. ¿Qué es levantar el altar en el tiempo? Es darle la primera hora de tu día a Dios. Construye un hábito en tu vida. Pon tu reloj 15 minutos. Empieza por 15 minutos siquiera. Si tú normalmente te levantas a las 5 de la mañana para hacer tus obligaciones a las 6, bueno, levántate 15 minutos antes. Pon el reloj 15 minutos antes. Después esos 15 minutos conviértelos en media hora. Y tal vez después en una hora, ¿por qué no? Una hora, primera hora del día con el Señor. Levantar un altar en el tiempo. En tu día, un altar. El sábado es un altar en el tiempo. El diezmo es un altar en tus finanzas. Cuando tú diezmas no es una transacción comercial. Cuando tú diezmas es darle el primer lugar a Dios en tu economía. Adorar a Dios con tus finanzas. Es poner un altar en tu economía. Es decir, al Señor, tú eres el dueño. No soy yo. Eres tú el dueño de todo. Y yo de lo recibido de tu mano, aquí pongo un altar y vas a ser bendecido también en ese aspecto de tu vida. Es poner un altar en tu vida si eres joven, si eres soltero, si eres soltera. Es poner un altar en tu vida para que cuando te toque formar una familia, la formes con Dios por delante. Y será muy diferente formar una familia con el favor de Dios que hacerlo por tu propia cuenta. Son cosas buenas. Casarse es bien, hacer un negocio es bien, trabajar es bueno. Son cosas buenas. Pero aún las cosas buenas, si las hacemos sin el Señor, estaremos destinados muchas veces al fracaso, a la frustración. Pero cuando lo hacemos poniendo a Dios por delante, poniendo el altar de Dios por delante, en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, nos va a pasar como a Obed-Edom. Todo será, fíjate, el rey, el que estaba llamado el rey David, el gran líder, rechazó el arca del pacto. Dijo, no la quiero en mi casa, me da miedo. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Usa. Se le agarró una experiencia de otro que no era con él. El que murió fue Usa. Usa cometió un error y murió. Y él agarró una experiencia traumática de otro y la aplicó a su propia vida. Cuando debemos hacer lo contrario, debemos ver las experiencias de éxito que hay en la Biblia, debemos ver las experiencias de éxito que hay en nuestra iglesia, en nuestro medio, y tratar de que esa experiencia de éxito, ver cuál es la clave, descubrir cuál es la clave del éxito de esa persona, de ese cristiano, de ese hermano, de esa hermana consagrado que vemos que le va bien en todo y que es bendecido y prosperado. Y nos vamos a dar cuenta que detrás de su éxito, detrás de su prosperidad y de su bendición, está su relación directa con Dios, con el Espíritu Santo. Con Dios Espíritu Santo. Con nuestro Señor el Espíritu Santo. Cuando le buscamos a Dios en primer lugar en todo, vamos a ser prosperados en todo. Y ya no vamos a estar con miedo, sino que más vamos a estar gozosos, felices de recibir la presencia de Dios, de darle a Dios todo. Cuando el Señor nos dice, dámelo todo, yo no voy a tener ningún temor de darle todo a Jesús. A Jesús entrega todo. A Jesús entrego todo, entrego mi juventud, entrego mi salud, entrego mi fuerza, entrego mi familia, entrego mi dinero, lo entrego sin miedo, sin temor, porque sé que el Señor, lo que Él me pide, si Él me pide algo, es porque me va a bendecir con mucho más y más que su bendición de alguna cosa material, de alguna bendición en este mundo, es su presencia, es su Espíritu Santo, que le va a dar sentido a toda mi vida y que me va a dar una mentalidad distinta para afrontar esta vida y para caminar para la eternidad. Entonces, queridos hermanos, ahí está el mensaje de esta noche. Ahí les invito a que ustedes lean detenidamente, con mucha reflexión, el capítulo 6 de 2 de Samuel completo. Ahí van a encontrar hermosas lecciones, como David, en un primer intento de llevar el arca de Dios, de llevar la presencia de Dios a su casa, bueno, fracasó completamente. Él cometió muchos errores, parece que lo estaba haciendo sin darle la importancia que requería aquel asunto. Puso el arca de Dios sobre unos bueyes, unas vacas, unas cosas, y no tuvo el debido cuidado, el debido respeto, la debida importancia de lo que significaba esto. Y por eso pasó aquello que pasó, y es que este pobre hombre terminó muerto. Y después David se asusta y dice, no la quiero, llévensela a Obed. Pero Dios bendijo a Obed de una forma sobrenatural. En 3 meses que estuvo el arca de Dios, Obed
fue bendecido totalmente. Y después David, al ver la bendición de Obed, dijo, yo quiero esa bendición para mí. Y ahora sí volvió a hacer un segundo intento, que lo encontramos en el capítulo 6, versículo 12 en adelante, donde dice, bueno, ahora sí vamos a hacer los preparativos, vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse y vamos a traer el arca del pacto a la casa del rey, a la Jerusalén, a la ciudad del rey. Y allí fue recibida y allí sí verdaderamente llegó como tenía que llegar y fue una historia de éxito y de bendición. Entonces, fíjate cómo Dios, después de bendecir a Obed-Edom, el mismo rey se fijó en ese ejemplo y dijo, yo quiero esa bendición para mí. Asimismo, cuando tú le des el lugar a Dios que le corresponde en tu vida, otros verán. Y de pronto te has cansado de predicarle. Hace rato escuché a una hermanita que quiere que su esposo se entregue al Señor. Y seguramente en toda tu vida le has predicado, le has hecho llamados. Yo también tengo familia que amo y que quiero ver a los pies de Cristo. Y tal vez le he predicado, tal vez les he hecho llamado, tal vez no me han escuchado. Pero cuando se los entrego al Espíritu Santo y confío en Él, yo sé que el Espíritu Santo, llegado el momento, llegada la hora, Él va a usar de su poder, de su amor, y va a traer a esa persona, que tal vez ha orado 30 años por esa persona y no ha llegado, pero va a llegar un instante solamente va a ser necesario para que esa persona llegue. El Señor sabe cuándo, pero tú no dejes de confiar, no dejes de buscarle, no dejes de ponerle a Él en primer lugar, no dejes de hacer lo que tienes que hacer en tu relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo traiga a esa persona a los pies de Cristo. Para que el Espíritu Santo transforme ese defecto de carácter con el que has luchado mucho tiempo en tu vida. Tal vez te cuesta responder amablemente, tal vez eres impulsivo para gastar, tal vez, no sé, todos tenemos luchas diferentes. Pero el Señor, a medida que tú le entregues esa lucha a Él, que tengas un altar en tu tiempo, un altar en tus finanzas, un altar en tu vida completa, que sea, y alrededor del altar de Dios, es decir, alrededor de tus momentos que pasas con el Señor, ya no tenemos altares físicos. Abraham, Noé, todos los patriarcas, donde quiera que llegaban, levantaban un altar físico, colocaban unas piedras, construían un lugar alto y allí ponían a Dios, no ponían a Dios porque es una expresión, pero allí le daban ese lugar a Dios espiritualmente, ese lugar en el centro de su campamento, en el centro de sus vidas, en el centro de su sociedad. Pero nosotros ahora no construimos altares físicos, no tenemos altares de piedra, no tenemos altares de ningún material, pero es nuestra consagración a Él, el momento, nuestra experiencia diaria con Él, ese momento que le regalamos a Dios y que nos regalamos nosotros mismos con Dios, es nuestro altar. Y es allí donde, poniendo a Dios en primer lugar, en ese, buscando primeramente el reino de Dios, buscando primeramente su presencia cada mañana, su presencia. Cuando hay un problema, ¿qué es lo primero que buscas? ¿Cómo resolverlo a tu manera o la presencia? Cuando hay una bendición, cuando te llega algo inesperado, algo bueno, no sé, un dinero, unos recursos, una oportunidad, una propuesta de matrimonio, una propuesta de pololeo, te llegó esa propuesta, ¿qué es lo primero que ves? Ay, si el chico es lindo, si la chica es linda, si te cae bien, o si es la voluntad de Dios. Voy a ver la foto, voy a ver, mira, voy a verlo bien para ver si es que es bonito o es bonita. Eso hace el mundo, pero ¿qué haces tú? ¿Ves eso primero? ¿Ves el aspecto físico o ves el corazón? O le dices al Espíritu Santo, enséñame a ver el corazón de esta persona. Enséñame a ver si esta persona verdaderamente es la persona que sirve para mi vida. Cuando toca escoger una carrera, escoger un empleo, todo. El Espíritu Santo está ahí para todo lo que nosotros necesitemos. Y Él mismo es la respuesta en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, ahí está la invitación. El Señor te dice, el Espíritu Santo te dice hoy. Siempre vemos el Espíritu Santo. Siempre cuando leemos Apocalipsis 3:20, identificamos allí a nuestro Señor Jesucristo. Pero es también el Espíritu Santo diciéndote hoy, yo estoy a la puerta y llamo. El Espíritu Santo también te habla a tu corazón. El Espíritu Santo también clama por ti dice la Biblia, con gemidos indecibles. Clama con gemidos, llamando a tu corazón. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo especial en tu iglesia, en tu familia, en tu vida. Ahora permítele tú
seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Que no se detenga, que no te estanques. ¿Te acuerdas del hombre que estaba en el estanque de Bethesda? 38 años tenía. 38 años estancado, 38 años frustrado, 38 años que su vida no tenía sentido para nada. Se encontró un instante con el Hijo, con el poder que el Señor tenía, nuestro Señor Jesucristo, que era el poder del Espíritu Santo hablando a través de él. Este hombre vio su vida transformada. Lo que no había logrado en 38 años, él intentando por su propia fuerza zambullirse en aquel estanque y que para ser sanado, porque supuestamente venía un ángel y movía las aguas, él por su propia fuerza, por su propia lógica humana, intentaba hacer aquello. Pero fue un encuentro, un instante bastó que él se encontrara con el Espíritu Santo, que él se encontrara con nuestro Señor Jesucristo, con el poder de Dios en su totalidad, la potestad de la deidad, para que su vida verdaderamente cobrara sentido. Y los 38 años estancados quedaron en el pasado. Yo no sé cuántos años puedas tener tú estancado tal vez. ¿Cuántos años ves que tu situación no mejora, no avanza? Que tu matrimonio tal vez no está funcionando como debería funcionar, o tu relación con Dios, o tu economía, o tu salud. No lo sé, hermano. Tú lo sabes, el Señor lo sabe. Por lo que yo sí sé es que el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida mediante la presencia, la dirección y el poder del Espíritu Santo obrando en ti. Pero siempre, sí y solo sí, nosotros se lo permitimos. Porque algo que lo colocó Dios, que es sagrado para nosotros, para Dios y para nosotros, es nuestra libertad. El Señor quiere que le amemos en libertad. El Señor quiere que le aceptemos. El Señor quiere que tomamos decisiones de fe. Decisiones. Por eso existe el bautismo. Por eso existe la congregación. Porque cada día que yo voy un sábado a la iglesia, yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para ir. Y ese ir es decidir. Yo tengo que decidir ir. Cada vez cuando un alma se bautiza, es una manifestación. No solamente basta decir, sí, yo creo. Tienes que tomar una decisión y hacer algo como muestra de tu decisión, como una muestra pública, una declaración pública de la decisión que estás tomando por Cristo. Que esa sea nuestra determinación en esta hora. Poner al Señor en primer lugar en nuestro tiempo, en nuestra finanza, en nuestra vida, en todo lo que tengamos, lo que venga a nuestras vidas, y nosotros veremos la diferencia y veremos la gloria de Dios. Tal como le dijo Jesús a Marta, te he dicho hoy, Felisa, te he dicho hoy, José, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No necesitas vivir una vida religiosa, de rutina, vacía, o una vida en tu día a día sin sentido alguno. Tú necesitas vivir una vida como la vivían en Hechos, Hechos de los Apóstoles. Mira Hechos, ahí está el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo hizo cosas maravillosas, cosas que rompieron los esquemas, los paradigmas, que trastocaron la vida de todos los que estaban al paso. Porque el Espíritu Santo encontró una generación de discípulos que estuvieron dispuestos a dejarse usar, que estuvieron dispuestos a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo encuentra una generación de discípulos hoy que también están dispuestos a dejarse usar. El Espíritu Santo encuentra una generación de discípulos en Quinta Normal que están dispuestos a dejar que el Espíritu Santo haga la obra que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que la presencia del Espíritu Santo llene cada aspecto de tu vida, querido hermano, querida hermana, cada aspecto de tu vida. El Espíritu Santo es rocío de agua viva, para que no vivas una vida espiritual reseca, aburrida, sin sentido. No, el Espíritu Santo es vida, vida. Yo he venido para ti para que tengas vida, para que la tengas en abundancia. Vida, alegría, gozo, paz. La paz que el mundo no te puede robar. La paz que no va de acuerdo a las circunstancias. La paz que sobrepuja todo entendimiento. La paz que nadie puede explicar. Esa es la que el Espíritu Santo quiere poner en tu vida. Así que, hermanito, hermanita, y también para mí, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que nos ayude a vivir de acuerdo al fuego del Espíritu Santo obrando en nosotros. Donde hay fuego, no se acercan los animales, los animales indeseables. Donde hay fuego, no hay enfermedad. Donde hay fuego, no hay tinieblas. Si usted está en el campo, literalmente usted está en un lugar inhóspito, lo primero que tiene que buscar es prender fuego, porque el fuego es lo que lo va a proteger. El fuego va a alejar a los animales, va a alejar las plagas, el fuego te va a dar luz. Con el fuego, mientras haya fuego, vas a estar seguro. Si se te apaga el fuego, tienes problemas. Así mismo pasa en esta vida.
Esta vida es un lugar inhóspito para nosotros, porque este no es nuestro mundo es el reino de Dios. Pero mientras estemos acá necesitamos el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro corazón, ardiendo en nuestra casa, ardiendo en nuestra familia, para que de esta manera estemos protegidos contra el pecado, estemos protegidos contra las tentaciones, estemos protegidos contra las plagas y las decepciones de este mundo, contra la depresión, contra la tristeza, contra la frustración, contra todo eso que nos hace sucumbir y que muchas veces nos hace alejarnos de Dios. Solamente el fuego del Espíritu Santo es lo que nos mantiene seguros, nos mantiene activos, nos mantiene protegidos. Así que, querido hermano, que el fuego del Espíritu Santo hoy arda en tu corazón. Oro por eso. Hoy me voy a mi cama a dormir y antes de ir a dormir voy a orar específicamente. Aquí le voy a tomar una captura de pantalla a todos los que estamos acá conectados, porque por ustedes voy a orar específicamente esta noche y esta madrugada. Por ustedes, porque es un grupo especial. No es casualidad lo que estamos acá. Todos han sido convocados, todos han sido llamados, pero aquí hay un grupo que ha decidido acatar el llamado y es un grupo que ha decidido recibir al Espíritu Santo hoy de una forma especial. Y por ello voy a orar por ustedes y también les pido que oren por este servidor para que juntos podamos llevar a cabo los sueños que el Espíritu Santo tiene para nuestra vida y que quiere hacer a través de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas una linda noche y no te vayas a dormir sin antes clamar a Dios. Clamar, no solamente orar una oración cortita, esas que hacemos rapidito porque estamos muy agotados y queremos dormir, sino dedicar un tiempo para realmente clamarle a Dios por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, por la presencia del Espíritu Santo en tu iglesia, para que el Espíritu Santo transforme tu iglesia y para que tu iglesia se convierta en un agente de transformación, un agente de cambio, un agente de bendición para toda la sociedad, para todas las familias de la iglesia. Porque si las familias de la iglesia están ardiendo con la presencia del Espíritu Santo, la iglesia va a arder y la sociedad va a ser transformada en el nombre de Jesús y para honra y gloria de su santo nombre. Que Dios te bendiga, que tengas una linda noche. Muchas gracias.